¡Feliz cumpleaños! Ahora sí puedes pedir un deseo. ¿Qué es? Es tu regalo de cumpleaños. Soy Harlequin, el bufón maldito. ¡Wow! Ese es un muñeco muy especial, Pam. Dale las gracias a tu tío. Bienvenidos al teatro de su bufón favorito. Sufro, reina mía. Dicen que mi hermano quiere matarme. Pero eso no es lo peor. ¿Y qué puede ser peor que la traición de un hermano? La traición de una esposa. No sé si quiero hacerlo. ¿Y si sospechan? Te dije que todo va a parecer un accidente. Felicidades, hermanita. Lo tienes todo. Piensen en lo que más quieran. ¿Estás pensando en traicionar? ¿Sabes que soy capaz de todo por ti? ¡Cuidado! Pamela, ¿qué hiciste? Yo no fui. Fue... Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija. No supe qué hacer. ¿Por qué no aplauden? ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos a un programa más de este videoblog cinéfago. Dixit, como le hemos puesto a esta temporada, es decir, queremos que los creadores cinematográficos, los que hacen cine, vengan y nos digan en sus propias palabras, pues sus avatares en el mundo del cine, qué hacen, qué no han hecho, qué les falta por hacer, en qué andan metidos, cómo es que se divierten en esta industria tan hermosa pero tan difícil. Y hoy nos acompaña un gran amigo, una de las personas con las que más me he divertido en Tlalpujagua, sobre todo en aquel festival de Feratum, con el frío y el mezcalito, pues siempre se agarran muy buenas pláticas. Mi querido Agustín El Oso Tapia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Pues aquí feliz de estar en su espacio, contentísimo y pues con muchas ganas de platicar, como siempre, de cotorrear y más en estos tiempos en donde hemos estado aislados de alguna u otra forma, pues un espacio para poder intercambiar ideas, comentarios, chistoretes, lo que sea, pues siempre se aprecia y es bienvenido. Chistoret, sobre todo, en la vida hay que tomársela con humor. Oso, Ajá. el motivo de esta llamada, de llamarte, de que estés aquí con nosotros, evidentemente es hablar del reciente estreno de tu película. Tienes ahorita una película en cartelera, ahorita vamos a llegar directo a eso, pero también platicar con nosotros. El Oso Tapia, tienes este lema de que eres el más famoso de los cineastas desconocidos, Sí, ¿no? es el director desconocido más famoso de México. Y creo Exacto. creo que le hago honor a ese eslogan. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Yo recuerdo, vamos a tener que quemarnos un poquito en en la edad. Vamos a tener Claro, que quemarnos un poquito en la edad. Yo recuerdo que hacia principios ya de este nuevo siglo, hacia finales de los 90, 2000, comenzó a circular mucho, y lo platicamos alguna vez, Oso, un falso tráiler, o tú me dirás qué es, que se sí, sí, llamó Carroñeros, ¿no? sí, Y se hablaba de una película ultra gore, súper violenta, Carroñeros, no se la pierdan próximamente. Y era un falso tráiler, ¿no? Acerca de era un cortometraje, evidentemente, pero bueno, estaba presentado como el preview, el teaser que le llaman a una exacto. película, pues que nunca existió, que fue Carroñeros. Y creo que desde ahí, si no miento, creo que desde ahí fue cuando el nombre de Agustín El Oso Tapia comenzó a adquirir una notoriedad tremenda. ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo te viene a la cabeza toda esta parte? Yo creo que sí fue a partir de ahí. Mira,
Carroñeros es todo un tema. De hecho, cada vez que encuentro personas, o sea, después de tantos años, ya 20 años, de hecho, todos me preguntan, bueno, ¿y Carroñeros cuándo? ¿Y Carroñeros cuándo? ¿Y Carroñeros cuándo? De hecho, adelantándome un poco, por ahí hay una productora ahorita, otra vez emocionada con el proyecto. Ok. Y en estos días está preparando pues otra vez una carpeta y un pitching y unas cosas porque según ella piensa que vamos a hacerla, ¿no? Y mira, abundando un poco sobre Carroñeros, modestia aparte, el proyecto de Carroñeros fue innovador en muchos sentidos. Nosotros empezamos a hacer carpetas gráficas, hicimos una radionovela, hicimos una página web cuando todavía nadie hacía ese tipo De trabajos. de materiales, ¿no? El mismo teaser que mencionas, nadie había hecho nunca antes eso. Y nosotros lo hicimos. En esa época estaba yo asociado con varios amigos que nos hacíamos llamar hartos indios. Estábamos en Churubusco, con el Pache Contreras, con Carlos Taibo, con Hugo Villa, en fin, una banda. Oscar Ramírez y otros, y muchos más. Entonces, como en ese tiempo la película es un híbrido entre comedia, acción, gore, ¿no? Policial, y en esa época todavía no se hacía mucho eso, no se hacía mucho eso aquí en México, ¿no? Entonces, nosotros, aparte de divertirnos, quisimos hacer una carpeta así como para explicar a los productores, a los inversionistas, de qué iba la película. Hicimos un cómic, hicimos una maleta, que haz de cuenta que era una maleta médica, así blanca, con una cruz roja, y entonces en el interior traía un DVD, no, perdón, que DVD, ni que 8 cuartos, un VHS, ¿sí? Con el pseudo tráiler y y también con un pseudo documental que por desgracia perdí, no lo he encontrado. Yo hice un pseudo documental en las ambulancias de la Ciudad de México. Okay. Entonces, haz de cuenta que hice un documental donde parecía que sí existían los carroñeros. Entrevistaba yo a los conductores de las ambulancias, a los paramédicos, estuve en la Cruz Roja y entonces el VHS traía ese material. Había un CD que traía una radionovela que hicimos y varios temas, el rap de los carroñeros, emergencia, y luego incorporado al guión venían unas páginas de cómic donde también se ilustraban unas escenas de la película y algunos de los personajes. Entonces te digo, todo eso llamó mucho la atención, por eso me invitaron a la Cineteca para que presentara el proyecto, una cosa muy poco frecuente de que te inviten a hablar de una película que todavía no se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, como que se creó todo un mito alrededor de la película, ¿no? Estuvo a punto de hacerse, iba a hacerse a lo grande, iba a ser una coproducción con Lola Films en España, la compañía de Jorge Rivero, que ahorita no recuerdo cómo se llama, Okay. en Los Ángeles, y aquí en México Altavista cuando recién estaba empezando. Entonces, bueno, fue todo un fenómeno, como tú bien dices, ¿no? Sí, yo recuerdo haber visto notas de periódico y reportajes y todo, y uno siempre estaba esperando a ver cuándo sale la película y a ver cuándo sale la película, y seguimos esperando. Pero qué bueno que comentas que ahí existe por lo menos una luz al final, ¿no? De que Carroñeros finalmente vea la luz, está increíble. Y te comento otra cosa rápido. Por favor, es tu espacio. Para pasar a otra cosa. Uno de los grandes, bueno, dos de los problemas que se enfrentó Carroñeros es a que, por un lado, en esa época no se hacía, te digo, ese tipo de cine aquí en México. Eso solo lo hacía Robert Rodríguez o Tarantino, toda esta gente, ¿no? Y por otro lado,
aún para los parámetros, aún actualmente, ahora ese criterio ya ha cambiado y medio te la pueden creer, pero lo que sigue siendo un problema de esa película es que es muy cara. Ok. La he llevado a los productores con más recursos aquí en México, por decirte Lemon Films, a gente que en verdad tiene muchos recursos y aún para ellos se les hace carísimo, porque tiene, pues, está plagada de efectos visuales, hay como 100 millones de balazos, es un poco entre Mad Max y ¿cómo se llama esta? La de los punks, ¿qué? ¿Cómo se llama esta? De Intrépidos Punks. Intrépidos Punks, ¿no? Es una cosa ahí con mucho vestuario, los vehículos también, los Ujú. pickup cars también tienen que ser muy tuneados. Entonces, pues es una película que para los parámetros del mercado mexicano es exorbitantemente cara. Ok, bueno, sí, lamentablemente no tenemos los recursos de otras cinematografías y eso pues pega, ¿no? Pega durísimo. Sí, Y después de Carroñeros, 5 años después, viene tu ópera prima, tu primera película, que es Club Eutanasia, en el sí, 2005. Y sí, una peli, a mí me parece una película que no encontró el público que tendría que haber tenido, porque si hay algo que no ha explotado el cine mexicano, es el humor negro. ajá, No somos muy dados al cine de humor negro, al cine de humor sardónico, no somos muy dados a burlarnos de la vejez, no somos muy dados a burlarnos de todo de toda esta situación, sino que siempre nos vamos por el lado del melodrama, de los viejitos, de la muerte, esta sensación como muy afectiva, protectora, ¿sabes? Y nos sí, falta tener ese humorcito negro. Yo recuerdo la peli, la vi un par de veces, no, la verdad es que no la he vuelto a ver, la vi un par de veces, la vi en su momento, la vi después. Ay, ¿por qué no conectó con el público? Porque creo que a la peli le faltó tener ese punch durísimo como tienen quizás en el cine español, para que una película como Acción Mutante, donde hablas de freaks y de contrahechos y de ajá. gente fea, la gente vaya y se mofe de ellos y disfrute con ellos y empatice con ellos. Aquí la gente creo que te tacharon ahí como de qué mala onda este cuate se está burlando, les dije, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Es el Pues, público? ¿Era la época? Era el 2005, tampoco podemos decir que estuviéramos en el oscurantismo ni nada, ¿no? no, no. Es que es lo que te digo. Mira, yo creo que desde mi punto de vista, creo que fue una mezcla de dos cosas. Una, la que tú mencionas, que de pronto el público mexicano, hablo del público en general y con todo respeto, está muy acostumbrado a ver dos o tres o cuatro tipos de historias y no salirse de ahí, ¿no? Y como tú también muy bien comentas, el tema de la vejez y todo eso está como eh, eh, acotado en un ámbito de solemnidad o de melodrama o de cosas así, lacrimosa. Entonces, yo creo que por un lado fue eso, aunque fíjate qué paradójico, ¿eh? Porque obtuvo el premio del público en el Festival de Guadalajara. Es correcto. ¿Ves? O sea, y estuvo a sala llena todas las funciones y toda la gente estaba cagada de la risa en esas proyecciones. Pero, o sea, lo que nos habla de que a lo mejor sí había una parte del público que sí, digamos, estaba con la disposición de aceptar y disfrutar ese tipo de propuesta. Pero lo que yo siento que pasó es que no hubo mucha promoción realmente a la película. Yo creo que los encargados de promoverla, de distribuirla, no le vieron, o sea, no le vieron mucha rentabilidad, no le vieron mucho potencial y no la promovieron como yo pienso que debían haberla promovido. Siento que le faltó moverla más. De hecho, actualmente no está en ninguna plataforma porque hay una cosa ahí rara que quedó
los derechos quedaron ahí como en el aire por una cuestión ahí jurídica, taca, taca, taca. Ok. Y entonces, solo existe pirata, ¿no? ¿No se editó formalmente en DVD? Sí, Sí, ¿no? de hecho la distribuyó Paramount, de hecho. Ok. Y pero después de que se acabó, que por cierto, by the way, le fue muy bien. O sea, se acabó la edición, sacaron otra edición. En el mundo del piratismo también le fue muy bien. Y sacaron, ya sabes, hasta la versión remasterizada. Ok. Y pero te digo, siento que de alguna manera eso, por un lado como medio incomprendida y por otro lado medio no distribuida, ¿no? Sin embargo, por ahí anda y es un poquillo medio de culto por ahí a veces, o sea, mucha gente lo recuerda y siempre es por ahí como una referencia, pero yo creo que tienes razón, yo creo que pudo haber tenido más impacto y más difusión y haber hecho más eco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Después de eso, viene un periodo donde te dedicas a hacer tele, ¿no? Quizás la gente, los que nos están escuchando, creen que del 2005 ahorita no hiciste nada, ¿no? Lo cual pues, muchas veces pues, necesita uno, o bueno, los directores, pues los creativos, uno qué, ¿no? Digamos que los creativos, los directores de cine, necesitan constantemente los reflectores, la nota de prensa, salir en el noticiero, desfilar por un festival de cine, etcétera, etcétera, para que la gente, los recuerdos, sientan que están activos. Pero tú te fuiste al mundo de la televisión como guionista, eh, realizando también algunas cosas para tele. Y si dices cuáles son los proyectos en los que has estado, la gente va a identificarlos de inmediato, porque han sido proyectos con mucho pegue en tele. Sí, bueno, el que más ha tenido, el que más tuvo proyección, por ejemplo, fue la de Héroes del Norte, ¿no? Uh-huh. Que yo estuve en la primera temporada. Pero antes de hablar de eso, me gustaría decirte de una película que hice junto con la que entonces era mi pareja, Ana Soler. Claro, tu documental. Hicimos un documental que se llama Los días sin Joyce, un diario imaginario. Uh-huh. Ese lo hicimos totalmente independientes y dentro de lo que cabe, dentro del mundo del documental y de lo independiente le fue muy bien. De hecho, es que a partir de lo que pasó con Club Eutanasia, quedó un poco, ¿cómo decirlo? No amargado, no decepcionado, pero sí un poco escéptico Uh-huh. respecto al cine, ¿no? Respecto a hacer cine. Porque mis propuestas siempre, no sé si, no digo que sean buenas necesariamente, pero mis propuestas suelen ser excéntricas. Mis propuestas suelen ser un poco a contrapelo de lo que generalmente se hace. Entonces batallo mucho para conseguir aportantes, para conseguir apoyo, para conseguir. Entonces, yo ya la tenía desde antes, pero yo tengo una cosa que se llama 40 Watts Vampiro, que es, digamos, mi sello con cosas independientes que hago con mis amigos, que por fortuna tengo muchos amigos que me apoyan en especie, con trabajo, Entonces, a partir de eso, entonces, Los días sin Joy lo hicimos con 40 Watts Vampiro y Niña Calabaza, que es la compañía de Ana. Y nos fue bien, digo, tuvo su notoriedad, ganó un par de premios por ahí, se vendió a varias televisoras culturales en Europa y Canadá, y de hecho ahorita está en Filmin Latino, por ejemplo, está en el catálogo de Filmin Latino. Y después entré al rollo hice también, aparte de la serie esta de los Héroes del Norte, la primera temporada, ya después no estuve. Seguí haciendo cosas independientes. Hice también, ¿te acuerdas del Reto Docs? Que se Sí, por trataba supuesto. Bueno, ahí también participé con 40 Watts Vampiro. Hicimos un documental muy padre que se llama Cine a Mano.
sea, te cuento todo esto porque en realidad o sea, paralelamente a las cosas que he hecho en televisión o por encargo, como que paralelamente he ido haciendo mis pequeños proyectos independientes, ¿no? Ujú. Y ese cortito que hicimos en 48 horas, que se llama Cine a Mano, fue nominado a los Arieles como mejor cortometraje documental en 2008, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí hemos estado jugando paralelamente con la industria un poco, con la televisión un poco y con mis Con el cine proyectos independiente. independientes. No, está bien, o sea, está muy bien saber qué es lo que muchas veces justo por falta de espacios no se sabe, ¿no? Muchas veces. Sí, y por eso te digo, viene el caso eso de que soy el director desconocido más famoso de México, porque por un lado, algunas cosas que llego a hacer tienen bastante difusión o tienen eco, son conocidas por mucha gente o dejan cierta marca, y por otro lado, no he hecho así la gran carrera de el gran cineasta con los Ujú. grandes éxitos, ¿no? Es como una paradoja ahí que me causa mucha gracia, la verdad, no está mal. Claro que me gustaría filmar más seguido películas, pero a mi modo, ¿no? Y luego me metí a una temporada, ¿quieres que siga hablando? Porque aquí Por me estoy... supuesto, sí, por favor. Luego, después de Los Héroes del Norte, vino una época en donde Elisa Salinas, Ujú. que a la sazón era la cabeza de Azteca Novelas, Ajá. que conmigo siempre se ha portado increíble. Ella conmigo, tenemos una amistad muy padre y ella siempre me ha apoyado muy chido y todo. Siempre se ha portado muy bien. Me llamó porque ella quería hacer, o sea, dediqué 3 años de mi vida, primero a querer hacer telenovelas. Ella quería hacer telenovelas Ajá. que fueran un poquito más, ya sabes, que fueran un poquito más allá de los esquemas tradicionales, que propusiera un poquito más como en el estilo de la telenovela brasileña, por ejemplo, que hace Sí. Globo, Sí, sí, sí. ¿no? Que fuera un poco más, o sea, sin renunciar sin renunciar a todos los cánones, pero por otro lado como que buscar fórmulas pues más actuales, más Que vivas, refrescaran el género. más dinámicas, ¿no? Más. Entonces por eso me llamó en una primera instancia, ¿no? Entonces ahí me tienes a mí, se me hizo algo muy interesante, porque pues a mí me gusta mucho hacer cosas para el gran público. De hecho, Claro. a mí el gran público es lo que me interesa, ¿no? Los jurados y eso están chidos, y si algún día ganas algún premio de un jurado, Ajá. está padre y es muy respetable chingón. Pero a mí siempre me ha interesado el gran público y llegar a la gente y a la más gente que se pueda. Claro. Entonces ahí me tienes desarrollando una telenovela. Me dieron querían que fuera un remake, pero realmente yo agarré solamente 2, 3 puntos esenciales y y empecé a hacerla, ¿no? Pero bueno, entonces, pues como me dijeron que querían algo más nuevo, pues entonces yo empecé a hacer cosas padres y ni siquiera tan voladas, ¿no? Pero, por ejemplo, la mamá del galán, por ejemplo, tenía personalidad múltiple, entonces pasaba de ser una ejecutiva sadomasoquista a una vegana come flores, a una tímida que no hablaba con nadie. Había unas hermanas que se odiaban porque cuando eran chiquitas tuvieron un accidente, entonces el papá sacó primero a una del coche que se estaba quemando, entonces la otra quedó toda quemada de la cara y entonces siempre le ha tenido odio, bla, 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 y cosas de ese tipo, ¿no? Un tipo que empieza a tener ya disfunción eréctil, pero tiene mucho pegue con las jovencitas. En fin, una serie de personajes y de situaciones pues que para mí eran actuales, interesantes
y que estaban dentro de alguna forma de lo que puede ser una telenovela, un melodrama, pero no pasaron. O sea, me ¿Cómo crees? dijeron, no, a Elisa le gustaban mucho, pero me dijo, claro, por eso te hablé a ti, porque yo sabía que ibas a hacer algo así en esta cosa. Me dio toda proporción guardada y no quiero compararme, pero por decir algo medio almodovariano. Ujú, ujú. O lo que ahora más o menos haría, no necesariamente, pero lo que ahora está haciendo Caro, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿No? Como cosas un poco más audaces o más Pues más de búsqueda, ¿no? De de salir del búsqueda, ¿no? canon. Pero entonces, pues no, después del segundo modelo que presenté, por ejemplo, me reprochó. Entonces, lo que pasa es que ahí hay un consejo. O sea, hay un consejo que dictamina. O sea, Elisa era la productora y la jefa, pero como quiera había un consejo Ajá, supremo que además tiene que ver con los anunciantes. claro. Entonces, nunca pasó. O sea, les parecía demasiado audaz. Por ejemplo, les preocupaba mucho que los personajes femeninos, así con estas palabras las recuerdo muy bien, era muy preocupante para ellas que los personajes femeninos no tuvieran como principal objetivo el matrimonio, Wow. ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vimos que no funcionaba eso, Elisa, que te digo, siempre ha sido bien chida conmigo y tenía ganas de hacer algo, me dijo, ok, entonces vamos a desarrollar entonces proyectos especiales. Entonces, diséñame una serie de horror. ¿Sí? Ajá. Entonces, para no abusar del micrófono y no dar tanto detalle, pasó más o menos lo mismo. Diseño una serie de horror, que además era un proyecto muy padre porque pues, yo lo quería hacer a la manera de Masters of Horror Ajá. o algo. O sea, quería invitar a varios guionistas, quería invitar a varios realizadores, ¿no? A gente, pues a toda la banda, ¿no? Adrián García Bogliano, Emilio Portes, pues a toda la banda, ¿no? Y la desarrollo y entonces surgen dos piedras en el zapato. Una, muérete de risa, que eran demasiado perturbadoras y demasiado... Ah, por Dios, pero si estaban pidiendo algo de terror, ¿qué era lo que estaban esperando? Por el Repito, amor de eso no Dios. lo dijo Elisa, ¿eh? Eso No, lo no, no, dijo no, no, el consejo este. Elisa, siempre me ha apoyado un chingo. Consejo Muchas veces, inquisidor. sí. Y por otro lado, y que no, pues que no, que eran demasiado terroríficas, ¿no? Y que atentaban contra los valores de la familia, de la moral, de la religión. Ah, Y no era para tanto, ¿eh? O sea, de veras, lo que yo les decía, no ven, o sea, no ven los periódicos, no ven internet, no ven el mundo en el que, o sea, no ven el mundo de horrores en el que estamos viviendo. O sea, por favor, ¿cómo? O están en sea, su burbuja. entonces, ¿cómo quieren que sea una serie de horror con un fantasma, con una sábana haciendo bu o qué? Eso por un lado. Y por otro lado, el presupuesto. Claro. Se les hacía, aunque era un presupuesto que no estaba muy elevado, porque también muchos proveedores y amigos míos y la banda con tal de hacer la serie, pues estaban dispuestos a dar precios bajos y a poner cosas y eso. Pero pues tampoco se ajustaba a sus presupuestos, ¿no? Querían hacerlo, haz de cuenta, mi presupuesto era por decirte 2 millones de pesos por un episodio de 1 hora, Ujú. que estaba bastante castigado, Sí, 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 lo pero, sé. pero que se podía. No, y ellos querían pagar querían que costaran 400,000 pesos. No, no puede ser. Menos del Entonces, bueno, 25%. te cuento toda esta historia porque ahí pasé cuatro años de mi vida,
en ese estira y afloje de querer hacer cosas nuevas en la televisión y de querer ahí medio mover cosas, ¿no? Y luego ya vino lo de la película. Después ya vino, Pues vamos a entrar. después ya vino, en medio, después de eso hubo varios cortos independientes, que tú seguramente has visto algunos. Sí, sí, sí. Agua. Y pero bueno, y luego ya vino Cuidado con lo que deseas, que originalmente se llamaba Mi cumpleaños favorito. Pues a ver, vamos a comenzar ahí a platicar en qué momento comienza a desarrollar la historia, cómo surge el guión, como toda la génesis de este proyecto, para ya después comenzar a platicarla. Sin Fíjate, spoilerearla, por supuesto. sí, sin spoilerearla. Fíjate que el primer tratamiento de Mi cumpleaños favorito Ujú. está registrado en 1998. ¿Cómo crees? Sí, Anterior a Carroñeros y anterior sí, a todo. sí. Ese plot iba a ser el episodio de una serie de televisión, Ok. ¿no? Y entonces, después de que no se hizo la serie para variar, me gustó mucho el plot y entonces decidí escribir el guión. Y desde esa época pasó por varios productores, Ujú. hasta que por fin en 2013 cayó en manos de Beatriz Bauraz, Ajá. que fue la que finalmente logró consolidar el esquema financiero, como se le llama. Ok. Pero te platico, si quieres, de las influencias y Por de la... supuesto. Yo creo que tú lo notaste claramente, pero pues, por un lado, a mí siempre me ha gustado la mezcla de géneros, Ujú. ¿no? No sé si te has fijado, pero siempre me Sí. gusta, porque siento Explorar. que me gusta explorar, no me gusta, o sea, es también paradójico, porque por un lado, soy muy clichésoso, o sea, ha hecho mano de clichés, de cánones muy clásicos, pero por otro lado, según yo, trato de darles la vuelta y trato de reacomodar los de otra forma, trato como de revolcar la gata de una forma que por un lado estén presentes esos cánones, pero por otro lado darles un twist diferente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está clarísima la influencia de Taboada, ¿sí? Evidentísimamente. Con las películas de El libro de piedra y Veneno para las hadas. A mí me gusta mucho cómo manejaba Taboada, bueno, me dirán que igual yo filmo, pero filmaba, para mi gusto, filmaba pésimo, o sea, técnicamente, él. Pero, Ajá, ajá. pero sus historias tenían mucho encanto. Y aunque tenía ahí medio tropezones en el guión, finalmente sus conceptos eran muy interesantes. Los universos que proponía eran muy interesantes. Y dentro de esos universos, a mí me gustaba mucho el manejo que hacía de la infancia Exacto. y sobre todo de la figura Ujú. de las niñas frente al mundo, frente a la magia, perdón, frente al oscuro, frente a lo tenebroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha influencia de Taboada en este guión, ¿no? También hay mucha influencia de esas historias que pasan en un solo espacio, con muy pocos personajes y en muy poco tiempo. También me ha gustado siempre ese formato, ¿no? De hecho, el otro día lo pensaba y Club Eutanasia También. también es así. Es un solo espacio y personajes y en un tiempo muy corto pasa todo, ¿no? Entonces, como que repetí de alguna forma ahí sin querer. Más bien, Eutanasia repitió eso porque Eutanasia se escribió después de este. Y, y por otro lado, tenía muchas ganas también de hacer algo con un muñeco fantástico. Ujú. Tenía muchas ganas de hacer. Siempre me han gustado mucho las historias, ya sabes, donde el muñeco del ventríloco toma Ajá, vida, ajá. ¿no? Y controla la vida de su amo. O de los muñecos que en la noche, antes de
antes de Toy Story, los muñecos que en la noche cobran vida también y hacen cosas malas, ¿no? Entonces también tenía muchas ganas de hacer algo con un muñeco que cobrara vida, pero no quería hacerlo maléfico. Ujú. No quería hacerlo Chucky, no quería hacerlo Puppet Master. Quería hacerlo ambiguo, quería hacerlo misterioso, quería hacerlo seductor y que no supiera realmente, que estuviera siempre en el filo del bien y el mal, como que finalmente no supieras qué papel estaba jugando al final de cuentas, ¿no? Y entonces digamos, y el universo de los teatros guiñoles, del teatro dentro del teatro, del cuento dentro del cuento, como sucede en la película. De hecho, yo imagino, para los que la vieron lo van a entender y para los que la vean lo entenderán después. De hecho, yo imagino a los espectadores del cine como viendo un teatro guiñol dentro de un teatro guiñol. O sea, como Ya. que, como que, como que es un juego de espejos de relatos como cuando te paras en medio de dos espejos y tu imagen se va multiplicando. Eh, por eso me interesó también crear la línea narrativa también del teatro guiñol, ¿no? Por un lado me interesaba mucho por la cuestión estética, porque a mí también siempre me ha gustado mucho toda la estética del guiñol, de los escenarios francamente teatrales, ¿no? Infantiles, y por otro lado ese desdoblamiento de la narración, ¿no? O sea, estás narrando desde otro universo paralelo lo que sí es verdad o no es verdad, o es la imaginación, o es una representación diferente de lo real, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esos a grandes rasgos fueron como los núcleos que me llevaron a escribir esa historia. Y se ve perfecto porque efectivamente, entrando ya un poco a desmenuzar la peli, mira, yo no sabía que tenía tantos años el guión, ¿no? Ajá. Y bueno, pues sabía que te habías tardado un rato en poderla levantar, sobre todo por cuestiones de presupuestos, lamentablemente. Siempre sucede, ¿no? Pero no tenía idea de cuánto tiempo tenía la historia. Pero sí veo que hay esas referencias que has mencionado que son obvias. Bueno, a lo mejor no son tan obvias, son obvias para la gente Claro. que está más acostumbrada, ¿no? Al cine de género, que conoce este género. Si no, eso también funciona muy bien en la película. Si no tienes referencias de Taboada, de su cine, de sus personajes, de los muñecos, de todos modos la película funciona, te cuenta una historia, que eso es lo principal, no necesita las referencias están ahí, pero no se sostienen de ellas. O sea, a final de cuentas es una historia que se cuenta muy bien, se cuenta sola. Por supuesto que arranca la película, no vamos a spoilerearla, por supuesto, pero la película arranca como si fuera un giallo, ¿no? También. Entonces, es una primera trampa, porque lo que viene después no tiene absolutamente nada que ver con los escenarios del giallo, pero también ahí coquetea un poco, ¿no? Es una película que te va soltando estas pistas, te va soltando estas cosas, y que una vez que pasa todo este prólogo donde conoces a los personajes, mamá, papá, hija y tío, que son los 4 personajes principales de la... Hay un par de personajes, uno sobre todo, ¿no? Secundario, pero son estos 4 personajes. Y la historia, si, corrígeme, según yo, se transcurre en 48 horas, ¿no? Sí, Transcurre en 48 horas esta historia de tiempo efectivo, ¿no? De principio a fin de la película, pero incorporas también ese otro tiempo, ¿no? Que es donde vemos las elucubraciones de cada uno de los personajes. Eh, ajá, Hay un plan maestro entre los 3 personajes y aparte hay, llamémosle, planes individuales en cada uno de estos personajes. Entonces, justo cuando vemos en estas escenas, que no son flashbacks, hay un flashback, por supuesto, este, con el tío y la mamá, pero el resto no son flashbacks, son elucubraciones de cada uno de ellos, imaginaciones de cada uno de ellos, justamente
haces esta, llamémosle de manera muy académica, muy docta, esta puesta en abismo, que es justo este efecto del espejo donde te asomas y luego te asomas y luego te asomas a una pequeña nueva dimensión, que por supuesto macha perfecto cuando vemos las escenas del Teatro Guiñol, que además es un teatro precioso, ahorita nos dirás diseño de arte y demás, con unas marionetas que representan a los personajes, y ves la escena con los actores. Ahorita mencionaremos los actores, por supuesto, Fernanda Castillo, la otra pareja protagónica de varones, pero ves también a los títeres cómo se espejean lo que está Sí. sucediendo. Esa parte me pareció de una construcción, debo decírtelo, Oso, perversa. porque justo el espectador, ajá, Gracias. el espectador que somos nosotros, los que estamos en la sala, somos el personaje de la niña que está viendo Es lo que te también decía. esa parte, ¿no? Que está viendo Somos los esa obra. Goyer. Exacto, exactamente. Y de alguna manera, esa, pues lo que todo el mundo sabe y decimos de los niños, ¿no? Esa inocencia infantil, este mundo, es una niña, yo soy muy malo para calcular edades, Oso, pero es una niña como de 10 años, 8 8, tiene. 10, 8 años, te digo que soy pésimo para calcular edades. No, Esta niña de 8 años, pues está en este periodo en el que está creciendo y en el que está comenzando a perder la inocencia infantil. Es el momento en el que te das cuenta que papá y mamá, ¿no? Y que el tío y que, exacto, o sea, vas perdiendo un poco esa capacidad de asombro porque te das cuenta de la realidad. Y al mismo tiempo sigues teniendo toda esa parte infantil que te permite creer y voltear y ver a Helekin, exacto. asustarte porque no sabes qué está sucediendo y después abrazarla y quererla. Es ese momento preciso en el que estás perdiendo la inocencia y nosotros como espectadores que estamos en el papel de la niña atestiguando eso que el mundo adulto perverso confabula, me parece una situación bastante interesante y te digo perversa, ¿no? Porque estás de alguna manera quitándole esta venda a la niña, pero también le estás quitando esa venda al público, ¿no? Esa parte me parece muy, pues sí, muy arriesgada también. Se necesita la complicidad del público para lograr también esto, ¿no? Qué padre que comentes eso, me da mucho gusto porque esa es una de las intenciones de la película. De hecho, la película es muy oscura, la Ujú. película es muy maléfica. Aparentemente, para los que buscan gore, para los que buscan un horror extremo, para los que buscan un horror obvio, puede ser una simpleza, pero tratando de no spoilear, pero si tú te pones a analizar, como tú dices, lo que realmente pasa en la película es algo totalmente perturbador, ¿no? Totalmente. Porque, porque es un duende, por decirlo así, un ser, no, más que duende, un ser mágico, un ser sobrenatural, que por un lado en un plan divertido, pero por otro lado en un plan hasta perverso, le hace que una niña justamente abra los ojos a la perversidad del mundo. Y no solo a la perversidad del mundo, sino a lo que son realmente su papá y su mamá, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, ese era uno de los aspectos, comentando de paso, que hacía difícil, por ejemplo, que a varios inversionistas les parecía horrible eso. Claro, porque estás descubriendo no solamente la maldad del mundo en abstracto, sino la maldad del ser humano y de Exacto, las personas que tienes cercanas, ¿no? De este exacto. primer círculo que como niño conformas, pues te das cuenta que también está corroído, ¿no? De alguna manera. Entonces eso, pues Claro, sí, entiendo que aún
productor bien pensante, pues le pueda doler o le pueda herir la infancia mancillada. Y el final, bueno, peor todavía. No, bueno, que ya sabemos Eso, que es el mayordomo, como siempre. exactamente. Entonces, todavía, eso tampoco, decía, no, pero es que ¿cómo va a ser así? Les digo, pero pues es lo lógico, es en donde tiene que desembocar todo, ¿no? Es lo lógico, exacto. Entonces, qué bueno que menciones eso, porque te digo, yo también insistí mucho en que no la mercadearan tanto como de terror. Me ganaste la palabra, Oso. Creo que esa película definitivamente es de género fantástico, es una Claro, fantasía oscura, es un cuento de hadas malévolo. es Eh, una fantasía noir, por decirlo así. exacto, exacto, es una fantasía noir. Y el hecho de que la venda, no sé, cuando comencé a ver el material, cuando comencé a ver la promoción, esta película se iba a estrenar en abril, si mal no Sí, recuerdo. Entonces, obviamente, previo a principios de año comenzó a calentarse y ya cuando estábamos empezando con la pandemia, pues ya estábamos como calentando bien motores para ver esta peli en salas. Eh, pues daba toda la intención, la publicidad de que es una película de terror y le estaban vendiendo o se vendió como una película de terror y puedo comprender porque debo decírtelo también, tú lo sabes, hubo comentarios muy negativos hacia la película, de prensa, claro, de crítica, y puedo entenderlo si te venden una película de terror y te encuentras con una película que no es de terror. ¿Quién decide? Yo sé que la película, cuando el director termina su película, es el último en tener una decisión sobre la película, ¿no? Sobre su producto, sobre su hijo. Pero ¿quién decide hacer esto que finalmente perjudica el camino de una película? A lo mejor no el camino en taquilla, ahorita hablaremos de eso, las circunstancias en que está estrenada, pero sí, sí fastidia el camino de notas de prensa, de crítica, de opinión. claro, y de la naturaleza misma de la película. Yo insistí mucho, mira, la película esta no es de autor, es de estudio, por decirlo así, Ajá, ¿no? O sea, ok. yo desde un principio sabía que yo estaba contratado para hacer la película, me compraron el guión, me contrataron como director. Obviamente tenía mi injerencia creativa y todo esto. Uh-huh. Por ejemplo, el corte y todo eso sí fue tal y como yo quise. Eh, pero yo sabía, ya me habían advertido y yo sabía que todo el aspecto de la distribución y la promoción, yo no iba o sea, podía tener voz, pero no necesariamente voto. Ok. Entonces, esta es una decisión directamente, y no lo digo en mala onda, cuando vean esto van a decir pinche oso, pero bueno, y yo se los dije a ellos ahí en la mesa. Esta es una decisión del Departamento de Mercadotecnia y de Publicidad de los exhibidores, de los distribuidores. Yo les dije, es un arma de dos filos quererla vender como de terror, porque el público que va a ir a ver, que además el público de terror es totalmente ortodoxo, o sea, Y rudo. el público de terror es exigente cuando le dicen que va a haber algo de terror y con todo derecho. Yo les dije, se van a decepcionar. Entonces, ese aparente gancho, porque ellos lo que veían es que iba a ser como, desde mi punto de vista, no alcanzaron a comprender nunca bien el espíritu de la película, ¿no? Yo les insistía mucho, toda proporción guardada otra vez, muchos kilómetros de distancia, pero yo les insistía mucho en que era algo más bien como el laberinto del fauno, Uh-huh. o como un monstruo viene a verme, o algo así, que era más un cuento de hadas oscuro con fantasía y crimen, pero no una película de terror. O sea, que cuando vieran que no era una película de terror, se nos iban a ir a la yugular y que mucha gente iba a decir, ¿qué mierda es esta de terror? Terror mis huevos, porque esto no tiene nada de terror.
Insistí, pero no fui tomado en cuenta. Al final del día, ellos tomaron la decisión de seguirla moviendo así y pues bueno, ahí están esas consecuencias que tú estás mencionando. Pues sí, porque toma incluso el personaje de Helekin, que ahorita pues ya me platicarás también quién lo hace y todo, es justo un personaje de un cuento de hadas en el más puro estilo de los cuentos de hadas clásicos, un Claro. personaje que cobra vida. Evidentemente el público, perdón, uno como público de inicio no sabe si es la imaginación de la niña, una niña que además es fanática del cine de terror, no sabe si es producto de su imaginación, no sabe si realmente está obrando en la situación real de la trama. Lo descubrirás evidentemente con la película. Pues te lo quisieron vender, y justo lo acabas de decir, te lo quisieron vender como si fuera Puppet Master, como si fuera Chucky, como si fuera Sí, un personaje incluso en algún sitio, en website, se atrevieron, mejor dicho, a ponerlo en la misma canasta de la muñeca maldita de Vacaciones de Terror. sí, Y que a mí me dio mucha risa, por cierto, me dio mucha risa. el personaje es otra cosa. Es otra cosa porque tira para otro lado ese personaje. Tiene un peso específico bien importante, más allá del cartel y más allá de lo que Sí, sí, quisieron hacer con el muñequito en términos de mercadotecnia y publicidad. Tiene un peso ajá, específico ese personaje, pero que tampoco va hacia la estirpe de muñecos malditos o de muñecos sangrientos. Es exacto. otra cosa, Lo ¿no? repetí hasta el cansancio eso. Y se me hacía raro porque pues ya habían visto cortes de la película, habían visto el guión y estaba clarísimo que no iba por ahí, ¿no? Ujú. Estaba clarísimo que, como tú muy bien dices, me gusta mucho esa palabra, es de otra estirpe, obedece a otro universo, a Claro. otros principios, ¿no? Pero les costaba mucho trabajo acabar de entender eso. Sí, Entonces, pues, bueno, pensaron y que tenían otra Anabel ahí en potencia. pues sí. Y a mí se me hace más, digo, si yo hubiera querido hacer una película de un muñeco maldito, pues con todo gusto la hago y me encantan y me caen muy bien y me fascinan. Pero por un lado ya tenemos suficiente de eso, ¿no? Y por otro lado, pues a mí lo interesante era justo este giro, esta ambigüedad, esta variante, ¿no? Pues sí, sí que tendría que haberse respetado también en los cánones, ¿no? Porque coincidimos, Oso, el público que le gusta, que nos gusta el cine de terror, pues somos hardcore, ¿no? Y Sí, no, yo vas a ya ver sabía, a ti te encanta el cine de terror también, güey. claro, Entonces, claro, pues cuando vas a ver una película de terror te quieres asustar, ¿no? Y claro, quieres vivir claro, la adrenalina ¿sabes? del hachazo, de la sierra, de la Sí, no, descuartizada, ¿no? Y si te venden eso en una película, entras y ves otra cosa, pues sí sales mentando madres, claro, obviamente, ¿no? Obviamente. claro. Con todo, ahora sí que a pesar de, a la película le ha ido muy bien. Yo, cuando comenzamos a platicar por WhatsApp la posibilidad de esta charla, Ajá, Oso, te comentaba cómo había sentido el hecho de que se hubiera estrenado la película en este regreso a esta nueva normalidad. Hay que decirlo a la gente, a lo mejor tenemos por ahí a alguien que esté viendo este programa o que vaya a ver este programa en Timbuktu y no se entere muy bien de qué está pasando en México. Estuvieron cerrados los cines 4 meses, 5 meses, sin funciones cinematográficas, se pararon todos los estrenos, se pararon toda la actividad de exhibición, no solo de cines, de teatro, de centros, de listo. espectáculos, etcétera. Y cuando se anuncia la apertura parcial de las salas cinematográficas, se ordena por cuestiones sanitarias que se abran las salas con un 20%, 30% de su cupo, de su capacidad. Entonces, estamos hablando que si tienes
una sala de 100 personas, pues solamente puede haber 30 personas, tan si 25 o 30 personas. A mí, en lo personal, veo que empiezan a estrenar películas de cine mexicano, ¿no? Comienzan a aventar películas, unas de ellas de corte festivalero, Amores Modernos, por ejemplo, de Matías Meyer, estrena inmediatamente, bueno, se jalan una película que todavía alcanzó a estrenar antes de la pandemia, la de Veinteañera Casada y Fantástica, algo así se llama la Algo así. peli, una comedia, y juntitito estrenan Tu Peli, que tenía fecha de abril, es de las primeras que entra. A mí me pareció, yo, José Luis Ortega, me pareció lamentable, me pareció triste que decidieran mandar películas mexicanas al matadero. Es mi Exacto. voz, soy José Luis quien lo dice. Me pareció lamentable que las mandaran al matadero, uno, porque no ibas a poder gozar de una sala llena, Claro. ¿no? Todos sabemos que el efecto dominó, el efecto carambola, si vas al cine a ver Avengers, llegas y están todas las localidades agotadas, te metes a ver la película que tenga boleto, a la película que haya. Entonces, de esa manera el cine mexicano muchas veces se beneficia, hay que decirlo. Muchas Sí, veces ¿no? tu última opción, cuando ves que están Vengadores o cuando ves que está cualquier estreno de blockbuster, De carambola, ¿no? de carambola, te metes a ver la película mexicana porque no alcanzaste boleto para la otra. Está bien, se vale. Al final es un boleto y es un espectador. Claro. Entonces, si no tienes ese beneficio, no tienes el beneficio de gozar de la posibilidad de un boletaje completo, y dos, tienes a la gente todavía paniqueada de salir a la calle, de irse a meter a un cine, a mí me pareció muy mala leche de los exhibidores que aventaran por delante a las películas mexicanas, siendo que cada semana tenemos estrenos de películas mayoritariamente estadounidenses que son basura, que son asquerosas. Pues sí. Películas que en Estados Unidos se estrenan en tele directamente o que se van a streaming directamente, y aquí en México las tenemos en pantalla grande, ¿no? Entonces, en lugar de sacar esas películas que además todo el mundo sabe que son paqueteadas, bueno, a lo mejor no todo el mundo, los que estamos ahí medio metidos, sabemos que son paqueteadas. Te venden Avengers, pero tienes que comprar 3 o 4 Claro, claro. películas ínfimas que en algún momento tienes que sacar a cartelera. Entonces, ¿por qué no sacar esas películas paqueteras y aguantar a que el cine mexicano tuviera una mejor base de público, que comenzara a animarse a salir al cine, que tuviera la oportunidad de impactar más? A mí me pareció jugar muy deshonestamente con el cine mexicano. ¿Cuál es tu opinión, Oso, con este respecto? Pues que suscribo al 100% lo que estás diciendo. O sea, a mí me pareció terrible, nosotros nos opusimos, o sea, en la medida de lo posible, pero más que oponernos, protestamos, porque finalmente otra vez la misma historia, yo podía opinar, podía decir, pero pues finalmente mi palabra no pesa frente a un corporativo y frente a esas condiciones de mi contrato, ¿no? Entonces, Beatriz Bourassi, la productora, y yo les decíamos eso, justo lo que estás mencionando, todos esos inconvenientes, y añádele uno, o sea, el miedo que tú dices, la limitación del aforo y otro elemento más, que no todas las salas del país están abiertas. Es correcto. Entonces, y que no es poca cosa, porque es como el 40 y tantos % de salas menos todavía. Entonces, todo en contra, todo cuesta arriba, ¿no? Gente asustada, no todos los cines abiertos con poco aforo, pues es prácticamente, yo les decía medio en broma, medio en serio, medio emputado, nos mandaron a matar a los monstruos con una resortera, ¿no? O sea, nos sacrificaron, como tú dices, nos mandaron a la primera línea de fuego a quemar, a pasar por
pozo de los cocodrilos y quemar y la puerta del puente para que luego pasaran los demás. Para que luego llegara Tenant. Exacto, entonces a mí también se me hizo muy jodido, la verdad. Pero pues te digo, desgraciadamente, porque por muy bien que te vaya, porque esa es una cosa paradójica, supuestamente le está yendo bien a la película, Ujú. pero en términos, pero bajo, es como una victoria pírrica, ¿no? O sea, pero no un universo pues desolado, es un triunfo relativo, porque pues en realidad eso te hace pensar cómo hubiera funcionado la película en un entorno de normalidad, digámoslo así, en unas condiciones normales de mercado, la película hubiera sido muchísimo más vista y hubiera dado muchísimo más espectadores y más recaudación, ¿no? Sí, 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 es un triunfo pírrico, como dices, y supongo un tanto amargo, ¿no? Claro, Te comentaba antes de comenzar a grabar, ahora sí que off the record, una nota por ahí del Universal de César Huerta nos habla de que justamente le está yendo muy bien a tu peli, pero le está yendo muy bien con una asistencia de poco más de 110,000, 113, supongamos que para ahorita unos 115,000, 113,000, 115,000 espectadores, que en las condiciones en las que está, pues, está fenomenal, pues sí, pero que en unas condiciones normales, pues puedes pensar en cuánto se potenciaría ese público, pues sí. ¿no? Porque es una película, eso sí, perdón, pero sí no me fijé por acá tengo B15, la clasificación B15. Entonces, yo creo que en el público adolescente justamente, que son los que tampoco están yendo, porque pues, si no van los papás, no los llevan, Claro, esta película tendría un muy buen hit, un muy pues buen sí. hit en un público más joven, que desgraciadamente no le está llegando esta peli. Ahora, Oso, te quiero preguntar, se habló mucho, se ha hablado mucho de que ahora, por estas mismas circunstancias, los estrenos o las películas que se exhiban van a tener la oportunidad de llegar muy rápido a streaming. Por lo regular, una película tiene que pasar 3 meses como mínimo de su Ajá. estreno en cartelera para que pueda ser vendida y exhibida en streaming. Ahora se dice que van a ser 3 semanas, que ya los tiempos de espera van a ser muy cortos. ¿Existe la posibilidad, hay negociaciones, hay algo que tú sepas de ver la película en corto tiempo en streaming, perdón? Pues a mí me comentaron que ya la había comprado Netflix y Ok. y que de hecho le surgía, porque están muy necesitados de contenidos como ha habido un hiperconsumo, ¿no? Ahora por la pandemia y el aislamiento y todo esto. Ujú. Entonces como que las plataformas de streaming están necesitando todo el tiempo, demandando todo el tiempo contenidos, ¿no? Y en una de las conversaciones que tuve, de hecho, me comentaron que ya Netflix había comprado los derechos para el streaming y que pensaban lanzarla hacia fines de noviembre, diciembre de este año. Eso es lo que escuché. No sé si lo hayan confirmado, si sigue en pie esa oferta, no sé si vaya a ser así. Pero yo pienso que de alguna manera, si no en Netflix, en alguna otra plataforma, supongo yo, que se buscará comercializar. Uno, porque es el camino prácticamente normal que siguen ahora Ujú. casi todas las películas. Y dos, porque pues también va a ser una forma como medio de compensar un poco también, como de buscar un poco más de recuperación, ¿no? Financiera para la producción. Claro.
Pues esperemos verla muy pronto. Y retomemos un poco el hilo de la película en sí, de los valores de producción. Algo que es sorprendente, sorprendente de verdad, es la calidad de los efectos digitales con este personaje Hellequin. Está, eh, está padrísimo, está súper bien hecho. Eso se hizo aquí en México, cómo se ideó, Qué etcétera. bueno, qué bueno que digas eso porque le pusimos mucho empeño y nosotros sabíamos, y bueno, yo sabía que si Helekin, el muñeco se veía chafa, se derrumbaba toda la película, ¿no? Aparte está re bonito, físicamente Sí, está muy bonito. sí, yo quería que fuera seductor, te digo, quería que fuera bello, Ajá. quería que fuera una obra de arte, pues algo hermoso, ¿no? Entonces, ese eh, se diseñó primero en papel y todo aquí en México ay, soy muy malo para los nombres, se van a enojar conmigo. Esto luego lo editas, güey. Le ponemos el súper ahí con el nombre. Se me olvida el nombre del que diseñó el muñeco, que es este chico, ay, siempre se me fue su nombre. El que hizo también efectos y maquillaje especial, ¿cómo se llama? Es muy famoso. ¿Roberto Ortiz? Ándale. ¿Lo hizo Roberto Ortiz? Ok. Roberto Ortiz, bajo mis indicaciones, o sea, Ajá, porque yo lo tenía muy claro desde que lo escribí. ajá, Entonces, ándale, vamos a hacer la toma aquí. El diseño de Helekin, ajá, desde que lo escribí, lo tenía yo muy claro, que tenía que ser un muñeco seductor, ¿no? Ambiguo, fascinante, pero a la vez con una pincelada de misterio. ajá, Entonces, eso se lo platiqué a Roberto Ortiz. Él, bajo estas pláticas, empezó a mostrarme bosquejos. Llegamos a un acuerdo. Él, por cierto, es un gran artista y lo captó muy bien mi idea. Y bajo esos bocetos, bajo ese diseño de dibujos y de modelado en 3D que hizo en digital, nos fuimos a hacerlo con una compañía de Barcelona que se llama Antaviana Films, ujú, que tiene su sede en Barcelona. De hecho, me eché 2 meses allá trabajando la edición, por un lado, y el diseño y una parte de la animación del muñeco. Y durante el rodaje, la gente de Antaviana vinieron para asesorarnos para las escenas durante el rodaje, para decirnos en qué condiciones había que rodar y todo esto. ujú. Pero sí, efectivamente, Antaviana Films son buenísimos. Hacen unas cosas extraordinarias. Entonces, creo que el resultado de Helekin fue fantástico, ¿no? Creo que sí, quedó muy, muy bien. Era muy divertido porque yo hacía el acting. Yo grababa yo me grababa en video y les mandaba, porque no todo el proceso lo pude hacer allá, pues me tuve que regresar acá a México. Claro. Entonces, había unos actings que yo los hacía y se los mandaba, y luego también hubo otros que el hijo, Félix se llama, el jefe de animadores, el hijo de Félix, un chavito como de 12 años, también me hacía propuestas y conforme a lo que le platicaba también su papá, que Ajá. es todo dar. Y entonces, entre mi acting y el del chavito, los animadores hicieron su trabajo, ¿no? Hicieron los movimientos y la gestualidad y todo esto de Helekin. Es súper orgánico, funciona muy bien. Y me Eso, gusta, sí, dime, dime. no, eso era básico para mí, eso. Ujú, sí, es súper orgánico. Y me gusta, y creo que se potencia mucho todo esto que se logró con Helikin, porque justamente algunas de sus escenas, de sus apariciones, tienen el contraste del guiñol, de estas marionetas, no sé si sea madera o papel, maché o algo, pero los títeres de los tres actores
ahora sí vamos a decir sus nombres. Personaje estelar femenino, pues es Fernanda Castillo. Fernanda Castillo, por el amor de Dios. Iván Arana, en el papel de Esteban del Tío, y Juan Ríos, que es el marido, que es Bernardo, ¿no? Los muñequitos Guiñol, pues evidentemente representan a estos tres personajes. Esos tres títeres también son diseño tuyo, diseño Son de Roberto Ortiz. de Roberto. Sí, le platiqué eso, pues que tenían que ser símiles de los actores, ¿no? Uh-huh. Entonces, Roberto diseñó todos los muñecos, tanto los que salen en el acting como los otros, el hada, el diablito. Ya ves que por ahí se ven otros muñecos. Títeres. Uh-huh. Sí, todo eso lo hizo Roberto Ortiz. Todo Okay. eso lo diseñó él. Coordinados, claro, bajo mi dirección. Y la dirección de arte la hizo Patricia de Burgos. Ok. Te tengo que decir que hizo milagros, o sea, que de verdad lo hizo muy, muy bien, porque la película es muy compleja. De hecho, está llena de cosas muy complicadas. Filmar en el lago, por ejemplo, las escenas nocturnas, toda la escena, por ejemplo, del tronco, en fin. ¿No filmaron en Teques? Filmamos en Valle de Bravo. En Valle de Bravo. Sí. Entonces, tenía muchos requerimientos y, de diseño de producción y para variar pocos recursos. O sea, recursos, no pocos, pero medianos, okay, para el tipo de demanda que presentaba el guión, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues era una película, te digo, es que mis guiones tienen eso, o sea, tengo la mala suerte. El que estoy escribiendo ahora creo que no va a ser tan así, pero bueno. Escribo muy caro. Se ve, pues aquí se ve que hay. Escribo muy caro. Recursos. Y aún así te digo, nos quedamos bien cortos. Hubo algo que perdón, te interrumpí. Hubo algo que no pudiera estar, algo que sabemos que los guiones no se plasman completamente en pantalla nunca, pero hubo algo que te doliera, que realmente te doliera no haber incorporado a la peli. Sí, me dolió mucho no haber podido rodar la escena de cuando pasan por encima del tronco. Ajá. ¿Ves que hay una escena que un hermano reta a otro? Yo lo había pensado en términos, o sea, bueno, al cabo que estamos en familia y estamos hablando de los entresijos de la película. Por supuesto. No pude, o sea, no, por cuestiones de tiempo y de company moves y de recursos y todo eso que ya sabes, no pude filmarla como yo quería porque no pude encontrar realmente la locación adecuada para hacer los tiros que yo quería de lado. O sea, está truqueado ese tronco. Uh-huh. O sea, estamos a muy pocos metros, o sea, estamos realmente en una zanja muy pequeña. No pude hacer, yo quería hacer grúas que fueran de la familia, uh-huh, hacia el otro lado, que pasara por abajo del tronco, hacer un plano súper abierto, un wide shot de toda la escena, de toda la barranca, del tronco en medio, del tipo pasando por el medio. Uh-huh. Pero pues no tuve ni la locación, o sea, porque por un lado encontramos una, pero pues estaba a 3 horas de donde íbamos a estar el baseball. Entonces, pues, luego por otro lado, o sea, como yo la quería filmar, cuando menos iban a ser 2 días para rodar esa escena, ¿no? Otra cosa que también me dolió no haber podido filmar con más precisión y con más
tiempo las escenas de los veleros. Ok. Las escenas de los veleros también estuve muy limitado. Porque Y funcionan, ¿eh? No se ve. ya porque nos costó sangre y le echamos todo el alma. Sí, Pero no se nota. sabes, pero yo tenía planos más elaborados, más estéticos, una mayor riqueza de planos, pero pues también lo mismo, el poco tiempo de rodaje y que cuando estás en la madrugada en un lago con temperaturas, porque rodamos todos los exteriores del lago en la noche del velero fueron en noviembre. Uf. Entonces, enfréntate a eso, enfréntate a que el velero, y claro, si no tienes técnicos, ¿no? Técnicos, marineros, pues, especialistas en eso, pues es mucho más. Si de por sí es complicado filmar en agua, imagínate esto, 3 de la mañana, un frío impresionante, y no solo frío, haz de cuenta que la humedad era tal que todos, o sea, teníamos que cubrir el equipo con plásticos y todos, carnal, todos estábamos como que si nos hubieran echado con un rociador, todos mojados de la humedad que había, Claro. ¿no? Entonces, seca a los actores, mantén el velero en una posición, imagínate, el velero en una posición, Ok. 2 embarcaciones con la iluminación en otra posición, yo en cámara con todo el combo de cámara y el videocista en otra posición, en un lago, en madrugada, donde está soplando un viento cabrón. ¿Cómo crees que íbamos a estar en la misma posición todo el tiempo todos? No, pues no había manera. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, pues se iban pasando las horas, entonces ya tenías que ir resolviendo con lo más elemental y con lo más básico y ya las florituras y ya esas cosas que habías pensado de pasar entre la vela y luego salir por el ancla y pues ya no son posibles literalmente, ¿no? Claro. Entonces, digamos que esas 2 cosas en general fueron las que las persecuciones también me hubiera gustado hacerlas un poco más largas, más detalladas, con más, pero también eso, ilumínate todo el bosque en la madrugada. Claro. ¿No? Entonces, te digo, era una película que requería de más semanas de rodaje y por lo tanto de más dinero. ¿En cuánto tiempo la filmaste? ¿Cuánto duró la filmación? 7 semanas. ¿Cuánto? 7. 7 semanas. Porque para una película sí es muy poco. Sí, claro. Muy poco. ¿Tus actores cómo? Sí, dime. No, dime. No, tus actores nada más, pues tienes a ellos 3, a la niña, por supuesto, Valerie. ¿Cómo llegaste a ellos? Me causó cierta gracia que los 3 actores, por supuesto, Fernanda, pero también Juan Ríos y también Iván Arana, son muy reconocibles para el público porque los 3 estuvieron en El Señor de los Cielos. Es ¿no? que hay algo de eso, hay algo de eso. Cuéntame, porque sí está chispa. Sí. La película tuvo muchos problemas. La película estuvo a punto de no hacerse. Ok. Estuvimos casi a punto de no hacerla porque surgieron una serie de situaciones ahí que no viene al caso mencionar, pero que pusieron en riesgo entonces, pero cuando se activó, haz de cuenta, lo clásico. Sí la vamos a hacer, pero ya en chinga, ¿no? Entonces, el nombre de Fernanda Castillo salió porque, por un lado, necesitábamos una actriz solvente que resolviera bien el personaje que ya ves que tiene diferentes facetas. Matices. Matices. Y lo hace muy bien.
Está extraordinaria, sí. Fernanda. Muy bien, Fernanda, ¿no? Muy chida. Y que por otro lado tuviera pues nombre, ya sabes, que tuviera cartel, porque desde el principio la película tuvo pretensiones de buscar una buena taquilla, ¿no? Ujú. Entonces, pues Fernanda cumplía con esas dos condiciones, ¿no? De ser Ajá. una solvente, versátil, comprometida, tenía todo el perfil físico, para mí funcionaba muy bien, y aparte, pues le gustó, aparte a ella le encantó el personaje, le encantó el guión, y entonces así sucedió, ¿no? Juan, Juan me gustó porque, bueno, pues ya lo conocía, es cuate de varios años, y su tipo físico así adusto, o sea, Serio. para mí cuadraba perfectamente con el personaje. Y el personaje de Esteban, el hermano menor, me costó trabajo porque había varios por ahí, pero a la hora de la hora, ya sabes, o por la lana, o por los compromisos, o por esto, no se concretaba. Y se acercaba ya a la fecha del rodaje y no tenía yo ese actor. Y hasta que un día Fernanda Castillo me dijo, yo actué con un cuate, Ajá. Iván Arana, que tiene el tipo físico que estás buscando y que me parece que te podría funcionar. Entonces ella me lo recomendó, que yo ni sabía que había, porque yo nunca vi El Señor de los Cielos, dice. Sí, sí. Yo nunca la vi, nunca he visto ni un minuto de eso. No lo digo en mala onda, pero Claro, claro. nunca la he visto. No me ha dado tiempo. Entonces, dije, bueno, pues a ver, vamos a hacerle una prueba. Y le hice la prueba de cuando presenta a Helekin, Ajá. ¿no? Ajá, ajá. Y dije, pues sí tiene el tipo físico, sí puede salir ahí. Y así fue como, y además veía como que sí cuadraban más o menos. O sea, sí vi que hacían como un universo ahí, que sí medio machaba, que sí medio era coherente como familia. Entonces, así fue como se dio lo de los tres actores mayores. Y lo de la niña, lo de Valerie, fue una chiripa, una suerte. A mí me encanta el trabajo de Valerie. Yo pienso que es una niña que actúa con mucha naturalidad, que tiene mucho talento y que tiene mucha frescura. Yo tenía también mucho miedo al casting de la niña, porque no es por hablar mal de las niñas actrices mexicanas, pero digamos que no abundan las actrices niñas en México, buenas no abundan. Generalmente, al menos desde mi punto de vista, las que hay, la mayoría están muy maleadas por el tono de telenovela, el tono de televisión, el tono de teleserie. Son medio acartonadas, no sé. Entonces yo tenía, y era muy complicado el papel de la niña. Pasa por muchos, Ujú. aparte de que tiene un buen de parlamentos, también pasa por varios momentos, por varios matices complicados actualmente, ¿no? Entonces, pues yo le tenía mucho miedo a eso. Pensé que iba a ser un casting muy arduo. Entonces empezamos a hacer hacemos la primera etapa del casting de la niña, empiezo a verlas, y una chava que te digo, soy fatal para los nombres, una chava que iba a ser mi segunda asistente de dirección y que terminó no siéndolo, me dijo, fíjate que yo acabo de hacer el casting, acabo de hacer un corto con una niña que es así como tú me la platicas físicamente y que creo que es buena actriz. Si quieres te paso el link del corto para que la veas. Bueno, era Valerie Saiz. Entonces ya me pasé el link, veo el corto y digo, no, pues sí, es ella. Me encantó su físico, tenía la edad exacta, 8 años, o sea, le hice un par de pruebas y así fue. Y nos entendimos muy bien, entendió perfecto el personaje, se sabía
todo el guión, sabía por qué pasaba cada cosa. Entonces así fue como, yo siento que tuve suerte de encontrarla rápido. Pues qué bien, se nota, sí hay una buena dinámica también entre los personajes, eso también ayuda mucho. Pues Oso, no sé si hay algo más que quieras comentarnos, algo sobre la peli. La peli todavía está en cartelera, todavía va a seguir en cartelera, creo que eso también, pues es algo que hay que agradecerle, ¿no? También a las circunstancias. Y de hecho es algo que nos prometí, es algo que nos dijeron que iba a ser como en compensación, haz de cuenta. Ah, ok. Cuando la productora y yo gritábamos y gritábamos y suplicábamos plañideramente, por favor, no la saquen en esta época, por favor, no la saquen en esta época. Ellos nos dijeron que iban a tratar de compensar dejándola mucho más tiempo en cartelera, ¿no? Como para tratar de compensar esos handicaps que teníamos en contra. Y dijeron, te digo, ojalá que cumplan su palabra, eso espero. Uh-huh. Y dijeron que además iban a ir como que, no sé si reestrenar sea la palabra exacta, pero que se iba a ir reestrenando en las ciudades y en los estados donde se fueran abriendo las salas. Ok, esperemos que lo cumplan. Como una especie de estreno escalonado, por decirlo Uh-huh. así, ¿no? Para ir cubriendo poco a poco esos déficits, digamos. Ese pozo de serpientes al que nos lanzaron. Claro. Entonces, espero que cumplan con esa promesa y pues que de alguna forma eso ayude a mediar un poco la situación de la promoción y de la exhibición de la película. Pues esperemos que todavía corra con mucha cartelera. Qué bueno que comentas esto de los estrenos escalonados. Sobre todo porque la película tiene que encontrar su público más allá de la reseña o de la crítica. Sabemos que hay mucha crítica que se refiere con encono a todo tipo de cine mexicano, a todo tipo de cine mexicano, lo cual pues me parece lamentable, triste. Está bien, cada quien se gana el espacio como lo mejor le plazca y le convenga, pero creo que al final de cuentas el público es el que termina dándole la razón o no a la crítica con respecto a la película, ¿no? Sí dejar muy en claro para la gente que está viendo esto o quienes nos escucharán también en la versión podcast, no es una película de terror, no vayan pensando que es una película de terror, es una dark fantasy, una fantasía oscura, una fantasía noir, como bien comentas, un cuento de hadas malévolo, una película que va desmenuzando la maldad, la envidia que puede existir entre distintos seres humanos, la capacidad fagocitadora y destructora que tenemos los unos con los otros, y creo que esa es la mejor manera de entender esta película. Y pues yo espero que en algún momento haya muñequitos de Hellequin para poderme comprar un oso. Yo también, de hecho, espero poder fabricar algunos para repartirlos entre los amigos. Aunque sea de papel maché. Oso, algo que quieras comentar, ¿qué viene? ¿Qué viene? Dices que estás haciendo otro guión, ¿hay algo en puerta? Sí, mira, antes de decirte eso, ya para terminar con cuidado con lo que deseas, Ajá. Diría que a pesar de los pesares, a pesar de todas estas cosas que no están jugando a favor de la película, paréntesis, estuvo padre que quedamos en Sitges. Exacto, exacto, qué bueno que lo comentas, se me fue por completo. Coméntalo. Sí, no en la sección principal, no en la gran sección, pero sí en una que se llama Brigadon, que es de cine independiente, de cine de búsqueda y todo, pero sea como sea,
es una sección Importante. de las oficiales y de las Ujú. importantes. Entonces, pues eso habla bien de la peli, según yo, y porque además no la inscribimos siquiera. ¿Ellos la buscaron? La película quedó porque mandamos un work in progress a Blood Window. Ok. Entonces, quedamos seleccionados. Entonces, en esos screenings, uno de los programadores de CGS la vio. Todavía no vio una versión pre-final y le Ujú. interesó y nos pidió que le mandáramos la versión final. La vio y nos invitó directamente. Entonces, pues eso se me hace que habla bien de la peli. Sí, claro. O sea, nosotros sabemos bien que CGS, pues es CGS Es la meca del cine fantástico. y reciben cientos de películas de fantasía. Entonces, el haber quedado en una sección del festival, pues a mí y a todos los que la hicimos, nos llena de mucho orgullo y pensamos que es un buen logro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo que quería añadir también es que sea como fuere y sea como sea, pues me siento finalmente contento de haber podido hacer una película, más o menos bajo mis términos. Me siento satisfecho de poder haber hecho mi discurso, mi propuesta y de haber podido poner en la pantalla, aunque sea en condiciones adversas, pues una historia con mi sello, con mi estilo y con mi manera de ver el cine, ¿no? Entonces, pues, finalmente es de celebrarse, aunque sea en términos, digamos que es una celebración pandémica. Exacto. Pandémicos tiempos para ¿Sí? pandémicas celebraciones. ¿En qué estoy ahorita? Estoy escribiendo ahora sí una película, aunque mezcla un poquito género, pero ahora sí estoy, para que ya no haya problemas, ahora sí estoy escribiendo algo enteramente de horror. Ok. Ya, Entera, sin lugar a dudas. sí, esta sí, esa sí es enteramente de horror. Con sus rasgos A mí me gusta mucho, eh, aunque me gusta mucho el horror y la violencia gráfica y el gore y todos los spooky screams y todo eso, pero también me gusta dotar de una cierta profundidad psicológica a los personajes. También me gusta poner una cierta dramaturgia en las tramas, ¿no? No nada más Ujú. el body counting y eso, ¿no? Pero aunque tiene su dramita y todo, pero esta sí, de hecho hasta te puedo decir el título que ahorita viene totalmente, queda muy bien. Y este título sí, no voy a dejar que lo cambien. Se llama Planes para el Futuro. Ok. Planes Entonces, para el futuro. entonces estoy trabajando en ese guión. De hecho, estaba empezándolo cuando tuve el accidente. Entonces tuve que parar un rato, pero ahorita ya lo estoy retomando. Entonces estoy trabajando en eso. Un par de series por ahí de horror que andan ahí disque moviéndose, a ver si las compra por ahí alguna plataforma. Y en eso, pues, dándole como siempre, ¿no? Está bien, no paras, eso es lo importante. Eso Sí, es lo no, importante, ¿no? Muy pronto tendremos noticias de lo nuevo de los Otapi. Esperemos que sea mucho más pronto tu tercera película. tenemos que sí, Es necesario, por sí, sí. supuesto. Y sobre todo abonar al cine fantástico mexicano, al cine de terror mexicano. Y solamente se puede hacer chambeando, no hay de otra, ¿no? Yo te quiero Exactamente. agradecer muchísimo, Odo, todo este tiempo. Sé que estás en unas circunstancias donde tus horarios son muy, muy estrictos, muy especiales, y sobre todo, eh, muy cuidados, muy llevados con mucho cuidado, y por eso te agradezco
no el No. doble, sino el triple que nos hayas regalado estos buenos minutos para Cinefagia, hablando de cuidado con lo que deseas, que todavía esté en cines, que todavía la pueden ver, que la van a llegar a ver las plazas que por ahora están cerradas y que paulatinamente abrirán. Pues al contrario, muchas gracias a ti, carnalito. Ya sabes que te tengo en gran estima a ti, a toda la banda de Cinefagia y pues para mí de verdad no es una fórmula, para mí es todo un honor y un gusto y una dicha que me hayas dado este espacio y poder compartir estas ideas con los demás. Pues nada, no nos queda más que el compromiso de cuidarnos, vernos pronto y echarnos unos buenos mezcalitos. Claro que sí. Ojalá que esa época, ese momento llegue lo más pronto que se pueda. Oso, lo mejor para ti. Cuídate Igualmente, mucho. pues, Y muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo aquí en el videoblog Cinéfago, Dixit, en sus propias palabras, Agustín El Oso Tapia. Para todos los que están también en podcast, en la versión audio, yo soy José Luis Ortega, www.revistacinefagia.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. adiós.